Shalom, sean nuevamente bienvenidos a este espacio de Torah. En esta ocasión queremos contarles la historia de un hombre judío de nuestra época que hubo un rabino muy importante que lo llamó el Yosef de nuestra generación. Este hombre se llama Jonathan Pollard y nació en Estados Unidos en el año 1954. Era parte de una familia que venía de sobrevivientes del holocausto nazi en Europa. Y como tal siempre se identificó como una persona judía americana, pero siempre tenía esa inquietud en su persona de que él hubiera podido hacer para contrarrestar todo el mal que le aconteció al pueblo judío una generación antes. Él decía, si yo estuviera en esa generación, ¿qué hubiera podido hacer? ¿Cómo hubiera contrarrestado todo lo que aconteció? Esta persona, este muchacho, fue y estudió en la universidad, hizo algunas visitas a Israel, quería empaparse más de su herencia judía, y estudió lo que hoy se le llama informática. Entró a trabajar en algunas agencias, y uno de estos lugares fue subcontratado por agencias de inteligencia de Estados Unidos. Este hombre hace su trabajo con regularidad, sin ningún contratiempo, pero en un determinado momento se encontró con información muy sensible. Él se dio cuenta de que esa información comprometía a Israel. Y por lo que él sabía, esa información no se compartía con Israel. Y a pesar de que Estados Unidos e Israel son aliados, pues por el nivel de grado de seguridad de esta información, pues no era compartida con las agencias de inteligencia de Israel. Y como les decía, en forma resumida, él toda su vida dijo, ¿cómo yo hubiera podido ayudar a evitar el desastre del exterminio judío a manos de los alemanes? Y él ahora se encuentra con información que él ve que es sensible, que incluso la seguridad de Israel está involucrada, y se da cuenta de que Israel no posee esa información. Muchos lo acusaron de traidor, incluso judíos americanos, pero él llevó esta información a la embajada israelí. Contactó de una forma indirecta y por unos 3 años estuvo extrayendo información y pasándola a los israelíes. Había cámaras donde él trabajaba y se dieron cuenta de que él sacaba portafolios que no deberían salir de la oficina. Así que lo empezaron a seguir, lo empezaron a investigar. Lo detuvieron, lo interrogaron, pero en el interrogatorio salió limpio. El FBI lo interrogó, la CIA lo interrogó, pero salió limpio. Revisaron su casa y no tenía nada sospechoso, pero no lo dejaron de seguir. Y en determinado momento él se da cuenta de que ya la pista de los investigadores está tras de él. Y en ese último momento él llega a la embajada israelí y pide asilo. Pero cuando él llega a la embajada israelí y pide asilo, lo dejan pasar. El guardia
de la embajada habla con los federales, con el FBI. Le dicen, puedes traérnoslo. Y al parecer alguien de la embajada israelí le dice al guardia, no lo dejes entrar, sácalo. Así que lo sacan de la embajada israelí y entonces ya el FBI lo retiene. Le empiezan a decir, ya sabemos que estabas transformando información, le enseñan los videos donde él saca los portafolios, donde él saca los documentos. Le dicen, mira, si te declaras culpable, la pena va a ser menor. Aquí están las evidencias, no te vas a salvar de esta. Él habla con la embajada, pero la embajada lo ignora. Le dan la espalda totalmente. Uno de sus superiores, que también era judío, le dice, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntamelo todo. Él le cuenta lo que pasó. Le dice, pues declárate culpable. Dice, Israel no es un enemigo, es un aliado. Y como tal no vas a ser culpado de traición. A lo mucho vas a ser culpado de revelar información sensible a un aliado, pero eso no te va a requerir gran pena en la cárcel. Le empiezan a armar el caso, lo mandan a una prisión de máxima seguridad. Estuvo varios años. Entró en el año 85. Y si no mal recuerdo, su sentencia se da en el año 87. Mientras tanto, él estaba en una prisión de máxima seguridad. Y él esperaba que la pena fueran de 5 o 10 años. Pero le declararon cadena perpetua. Los abogados llevan su caso a revisión porque no pueden darle cadena perpetua por un crimen que no lo amerita. Dicen, él reveló información a los aliados, no a los enemigos, no fue traición. Y explicaban muchas personas de ese entorno. Dice, si él hubiera sido egipcio y hubiera entregado información a los egipcios, tampoco hubiera recibido esta sentencia de cadena perpetua. Si hubiera sido ruso y le entregó información a los rusos, tampoco hubiera recibido esa cadena, esa sentencia. Dice, pero porque es judío, están siendo más severos con él. Lo mandan a una corte de la Suprema Corte de Justicia para revisar su caso. Y da la casualidad de que de los 3 jueces que hay ahí para juzgar su caso, 2 son judíos. Uno es 100% estadounidense, con herencia inglesa, no judía. Y de los 3, justamente el inglés es el que dice, es verdad, la sentencia es desmedida. La sentencia que le corresponde son 10 años, no cadena perpetua. Pero los otros 2 judíos no quieren parecerse débiles. No quieren parecer que lo favorecen porque son judíos y le ratifican la cadena perpetua. Y es por eso que el rabino le decía, tú eres el Yosef de nuestra generación. Dice, porque tú, por ver el peligro que hay sobre tu pueblo, revelaste cierta información. Y cuando corriste al Estado, a la embajada, a pedir asilo, te corrieron, te dieron la espalda. Y ahora que la Suprema Corte tendría que eximirte de esa culpa, tus hermanos judíos te rectifican esa sentencia. Entonces, estás cayendo en la cárcel no por el juicio americano. Estás cayendo en la cárcel porque los judíos están dando la espalda. Porque los judíos están siendo severos contigo. Cuentan que cuando él entra a esta cárcel de máxima seguridad, los guardias le dijeron, eso es lo que le pasa a los traidores. Y de nuevo, de acuerdo a la ley, él no es traidor. Él no reveló secretos a unos enemigos. Le dijeron, de aquí tú solamente vas a salir con los pies por delante. Dice, olvídate del sol,
olvídate del cielo porque ya no los vas a volver a ver. Espero que los hayas visto bien en el camino, en el camión en el que venías, porque ese cielo y ese sol, en una nube, en tu vida vas a volver a verlos. No vas a volver a ver lo que es un árbol. No vas a volver a saber lo que es pisar el pasto. Lo que es ver un río, una calle, van a ser para ti solamente recuerdos. Y si tú entras aquí, para morir. Así le dijeron los guardias. Pero él muy confiadamente les dijo, él no era religioso, por cierto, pero les dijo no. Y dice, eso no está en tus manos, no depende de ti. Dice, yo voy a salir. Y aunque él no era religioso, él sabía que de una u otra forma había hecho lo correcto. En los años 80, el rabino Mordejai Eliyahu había sido nombrado el rabino principal de Israel. Y cuando él se entera de su caso, él quiere visitarlo en la cárcel. Tuvieron que hacer 3 años de papeleos, de insistencias, para que le pudieran permitir al rabino principal de Israel entrar a la cárcel a visitarlo una sola vez. Cuentan el secretario del rabino cómo fue esa visita a la cárcel, cómo tuvieron que pasar como por 10 retenes dentro de la misma cárcel, 10 niveles de seguridad, cómo le sacaban los cinturones, le sacaban las plumas, todo lo que pudiera tener un pequeño detalle de metal, se lo sacaban. El rabino cuenta que les pusieron guardias y que el rabino Mordejai Eliyahu le dice, ¿quieres ver cómo comprobamos si estos saben hebreo? Y ellos le dicen, el rabino le dice, ¿cómo, rabino? Y entonces dice que le contó un chiste y se rieron los guardias. Y dice, ya ves, ya sabemos que los guardias saben hebreo. El rabino lo visita una vez al año por varios años. Incluso hubo épocas en las que solamente viajaba a Estados Unidos para las audiencias que tenía de apelación, y viajaba un día completo para estar en la audiencia de apelación, 5, 4 horas, 3, 2 horas, y en cuanto terminaba la audiencia regresaba a Israel. Él cuenta que para él que el rabino principal de Israel lo visitara fue algo que lo fortaleció mucho. Pasó el tiempo y siempre se insistía desde los años 2000 que por favor le condenaran, le concedieran la reducción de la sentencia a lo que tendría que haber sido para cualquier otra persona que hiciera algo parecido. Entonces, fue hasta que Netanyahu habló con Trump, que volvieron a revisar su caso y que entonces se le concedió la libertad. Se le permitió salir de la cárcel, pero se le impidió salir de Estados Unidos por 4 años. Y en el año 2001, cuando estaba la pandemia, se cumplieron esos 4 años en los que él no podría salir de Estados Unidos. Y finalmente Jonathan Pollard hizo aliyá, llegó a Israel como ciudadano y hoy vive una vida judía. Hoy es un hombre religioso, un hombre que no le gustan las injusticias que vive la sociedad judía de nuestros días dentro de Israel. Y que bueno, como les dijo él a los guardias, ustedes no tienen mi destino en sus manos. Mi destino está en manos de alguien mucho más superior a nosotros, más que yo. Ni siquiera yo lo entiendo, decía él. Pero por la misericordia de Hashem, él pudo salir. Y este es el mensaje que quería compartir con todos ustedes en esta ocasión. Que tengan buenas noticias donde quiera que nos acompañen. Refuah Shlema para los enfermos del pueblo de Israel y Besorot Tovot. También para los enfermos de las naciones
que piden por la paz sobre Israel. Los esperamos para un próximo encuentro de Torah. Shalom.